Hace poco tuve la enorme fortuna de contar con el consultor político Aldo de Santis para analizar el resultado de las elecciones de los Estados Unidos. Lo pueden ver en este vídeo, después de ver este. En esta conversación surgió una anécdota y una reflexión bastante interesante que me gustaría rescatar y compartir con todos vosotros. En ella el consultor político destacó cómo se está deshumanizando al adversario. Hace muchísimo tiempo que en España, y por lo visto en el resto del mundo, hemos dejado de debatir ideas, hemos dejado de compartir proyectos. La política hace mucho que dejó de centrarse en los ciudadanos y comenzó a centrarse en atacar y destruir al adversario, negándolo completamente. Yo entiendo que puede ser muy difícil tener algún tipo de respeto por un presidente que, mientras sus ciudadanos estaban muriendo en Valencia, él prefirió mantener su viaje a la India. Que mientras sus ciudadanos necesitaban desesperadamente ayuda, él decidió tomar Radio Televisión Española. Que cuando necesitábamos helicópteros y herramientas especializadas, él estaba ocupado en otras cosas. Pero no ha escatimado esfuerzos en utilizar helicópteros para desplegar unidades de élite, para perseguir a una persona que le lanzó un palo de escoba o un poco de fango. Pero esto no va solamente de políticos. He visto muchísimos comentarios que me han dejado en el canal. Me han insultado y me han deshumanizado. Yo también he caído en esta práctica, también tengo que entonar el mea culpa. Hace muchísimo que no argumentamos y no debatimos. Directamente nos dedicamos a insultar y a deshumanizar a nuestros oponentes. Cuando en realidad todos somos vecinos, todos somos compatriotas, todos sufrimos los mismos problemas. Y eso ha quedado más que patente en Valencia, cuando sin preguntar color política u orientación hemos decidido ayudarnos los unos a los otros. Ahora mismo en la política española términos como fascistas o comunistas han perdido cualquier significado. Cada vez que me dejan un insulto en el canal, yo siempre pido algún tipo de argumentación. Te trato de decir, rebate mis ideas, demuestra que estoy equivocado. Y eso lo hemos perdido hace muchísimo en la política. Me encantaría que vieran este pequeño fragmento que he sacado del vídeo que les mencioné. No tiene ningún desperdicio. Es verdad que se centra en la política estadounidense, pero creo que es perfectamente extrapolable a la política española y a la política hispanoamericana. Por favor, te invito a que veas este fragmento hasta el final y después me dejes en comentarios si estás de acuerdo o no con lo que dijo Aldo de Santi, si estás de acuerdo con lo que yo planteo, si crees que deberíamos comenzar a debatir opiniones y No lo argumentos. avalen. Entonces, lo cierto es que aquí hubo una anulación completa del adversario. Los procesos de respeto de la majestuosidad que existían antes en los Estados Unidos se perdieron. Y me voy a permitir contarte una anécdota muy rápida de la candidatura de, en su momento, de John McCain, candidato republicano, y Barack Obama. Cuando John McCain y Barack Obama fueron candidatos, en uno de los debates se permitió que el público interviniera. En ese momento, John McCain tenía el derecho de palabra y una señora le dice, senador McCain, yo voy a votar por usted porque usted representa los valores americanos, usted es un héroe de guerra. Mientras que el señor Barack Hussein Obama es un terrorista musulmán que lo que quiere es destruir el modo de vida norteamericano. Jamás Barack Obama, un terrorista musulmán, debe ser presidente de los Estados Unidos. En ese momento se marcaba un hecho histórico para los Estados Unidos. Un candidato salió a defender a su oponente y le dijo, no señora, permítame decirle que usted está equivocada, yo le agradezco su voto por mí, pero el senador Barack Obama es un verdadero patriota norteamericano. He tenido el privilegio de compartir con él en la Cámara del Senado y puedo decirle que es una persona que defiende a los Estados Unidos completamente. Tenemos dos visiones completamente del país. Tenemos dos visiones distintas de lo que necesitan los Estados Unidos y de progreso para los Estados Unidos. Pero no es un terrorista, no es un musulmán, es un norteamericano y un patriota. Y por eso, aunque le agradezco su voto, le pido que no repita eso porque no es cierto. Eso obviamente logró una ovación completa tanto de republicanos como demócratas en ese proceso de debate. ¿Fue suficiente para que John McCain ganara? No. Ganó Barack Obama y por eso es que todos conocemos a Barack Obama y no conocemos a John McCain. Pero esa era la tesitura de la política en los Estados Unidos. La democracia más fuerte del mundo occidental, la democracia más fuerte del mundo y el país más fuerte del mundo occidental. Esos eran candidatos que cualquiera de los dos estaba a la altura de la majestuosidad de la presidencia de los Estados Unidos. Yo lamento decir que esta candidatura tuvo probablemente a los dos peores candidatos en la historia al gobierno y a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, eso que mencionas también se ha perdido en España.
Desde hace muchísimo tiempo el debate no ha sido en todos ni lados. de ideas ni de proyectos, se trata simplemente de cómo destruyo a mi adversario y de cuánta basura y cuánto lodo y fango, que le gusta mucho a nuestro presidente decir, podemos echar sobre nuestro adversario. Pero eso va desde Alvise Pérez y Vox hasta Podemos y el Partido Socialista. En España hace Sí, muchísimo que no ciertamente, debatimos ideas. ciertamente las ideas quedaron para una hojita que la llaman argumentario, que lee muy poca gente, ¿no? Y lo cierto es que hay un debate sobre la confrontación entre las personas y no confrontación ni de ideas ni de proyectos. Ese debate nace por el tema emocional, porque lo cierto es que moviliza mucho más las emociones a los electores. Históricamente, casi el 85% de los electores, esto es algo estudiado en distintas métricas y varía dependiendo del país. En los países nórdicos, las ideas y los proyectos tienen un alto porcentaje de votación, mientras que en los países latinos, entiéndase latinos herederos del mundo latino, del mundo claro, del mundo desde el hispánico romano, nosotros nos movemos más por las emociones. Estas emociones son principalmente la sensación de libertad o la sensación de orden, la sensación de amor o la sensación de miedo. Fíjate que estoy poniendo sensaciones o emociones que se contraponen. No son necesariamente la opuesta perfecta del otro, porque podríamos decir que amor se contrapone con odio. En el caso de la política es amor versus miedo, libertad versus orden. No es libertad versus represión, sino libertad versus orden, porque son las propuestas que se hacen. Estas emociones son muy potentes y movilizan profundamente a los electores. Lo que ha pasado con las democracias liberales, y por eso es que yo considero que tenemos una gran crisis de las democracias liberales, es que hemos dejado de debatir las ideas para generar emociones y solamente hablamos desde las emociones y las ideas. Y eso nos llevó a la confrontación directa de las personas, porque ya no debatimos la idea, debatimos si lo dice esa persona o lo dice esa persona, no es válido, no tiene la razón y jamás voy a estar de acuerdo. Y eso está pasando aquí, en Estados Unidos, pasó en México, por supuesto, en la candidatura de Claudio Sheinbaum y Xochitl Gálvez, está pasando en Ecuador el año que viene, el año 2025, hay elecciones en Ecuador presidenciales y también está pasando, pasa en Brasil Lula Bolsonaro, pasa en Colombia con Petro y el líder de la oposición, que no será candidato, pero es el líder de la oposición, que es Álvaro Uribe, y así sucesivamente. Por supuesto, pasó en Argentina con Milei y cualquier candidato del peronismo. Me da igual a quién pongan allí, el último fue Sergio Massa, pero el que pongan allí, generar esa confrontación. La confrontación ya es de las personas y no de las ideas, ni de los proyectos, ni de los programas. Y esto está socavando las bases de las democracias liberales y poniendo en riesgo lo que conocemos hoy. Y creo que tenemos que prepararnos para que la presidencia de Donald Trump, la confrontación con la OTAN y de la cual es parte, y luego de la Unión Europea como un bastión, entre comillas, de las democracias liberales, pero con sus bemoles, porque tampoco es que todo lo que pasa en la Unión Europea es perfecto. Esto hay que decirlo sin tapujos. Ante esta situación, vienen unos cuantos años muy complicados de altos niveles de polarización y altos niveles de anulación del adversario, que es el mayor riesgo que tenemos en la democracia. Y por lo cual, francamente, no solamente yo, sino muchos colegas estamos muy preocupados. ¿Tú crees que esto pueda sentar un precedente? Porque hemos subido el listón y una vez que tú lo subes, ese listón es muy difícil bajarlo. ¿Crees que la política va a ser a partir de ahora a través de personajes controvertidos, con un discurso de violencia y confrontación, caso Milei, caso Donald Trump, Te que voy a se preguntar mueva a una través de cosa. ese tipo de emociones? Permíteme preguntarte algo y yo creo que con mis preguntas te vas a responder. Si yo te pregunto en este momento, ¿quién es la persona que es el líder de la oposición en Italia a la señora Meloni? ¿Tú sabes quién es? No tengo ni la menor idea. Correcto. Si yo te pregunto quién es el actual primer ministro de Portugal, ¿tú tienes idea de cómo se llama? No, pero sí sé de qué partido es, pero no recuerdo su nombre. El partido es el PSD y el primer ministro es Montenegro. Si yo te pregunto en este momento, para seguir con la línea de los países, ¿quién es el líder de la CDU alemana en contraposición al canciller Scholz? ¿Tú sabes quién es? No. ¿Tú sabes por qué no sabes los nombres de estas personas? Porque evitan la confrontación. No les gusta ser personajes polémicos y hablan desde posiciones de propuestas, de programas y de ideas y no de negación y confrontación con el adversario. Lamentablemente, el mundo nos está llevando a que si no generas una confrontación directa y no te pones en el spotlight, en el medio de la luz, a atacar a tu oponente, no te conocen.
Y si no te conocen, no pueden elegirte, Alejandro. Si no te conocen, no pueden elegirte. Entonces, este es el gran problema que tenemos en la democracia. Los que tienen esa, vamos a llamarlo, ese fuego interno, donde son capaces de ponerse en el medio, de destruir al otro, sin darse cuenta del daño que le están haciendo a las instituciones democráticas, tienen una ventaja comparativa con aquel que está luchando desde una zona de seguridad prácticamente amarrado, incapaz de hacer lo que quiere que le hace daño a las democracias. Y esto nos pone en riesgo. Pero eso también es culpa de nosotros que hemos convertido la política en un show, que nos gusta el debate, nos gusta la confrontación y vemos las confrontaciones políticas de la misma forma que vemos la prensa rosa y el Sálvame. Y lo hacemos porque la política dejó de ser un espacio donde era el espacio común. La política era lo que habla la polis, por ende lo que habla la gente. Y la política se alejó por completo. Hay una culpa del ciudadano pequeña, pero hay una culpa de la clase política enorme, que de alguna manera, ¿no?, trató de generar una especie de privilegio al que estuviese en la política y por ende lo alejó del debate ciudadano diario. Y al hacerlo, el ciudadano también espera entonces que de ese espacio que tiene un privilegio, pues sea llamativo, con humo, con show, con luz, y que le llame la atención para que le genere interés. Entonces, forma parte de un círculo vicioso muy fuerte, que a mí me gustaría creer que una vez que logre romperse la primera vez, va a generar un círculo virtuoso que también afectará de manera positiva el resto de los países. Tenemos que dejar de ver la política a través del prisma de las emociones y las tripas, y tenemos que comenzar a pensarla y razonarla, si crees que deberíamos respetarnos los unos a los otros, al menos entre ciudadanos, porque no te olvides que yo soy un ciudadano como tú, soy un currito como tú, que le cuesta llegar a fin de mes, que padece las mismas penurias, y que muy probablemente si nos consiguiéramos en la calle y no supieras quién soy, probablemente te caería bien, porque muy probablemente tú también me caigas bien. No serías la primera persona con la que tengo diferencias políticas y en el resto de terrenos podemos tener una amistad maravillosa. Vamos a recuperar el buen hacer de la política. Y sobre todo, vamos a comenzar a respetarnos, al menos entre ciudadanos. Y vamos a exigirle a nuestros dirigentes políticos que comiencen a proponer ideas. Y que por favor no nos arrastren a su espiral de odio. Muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Si has llegado hasta aquí, es que este contenido te gusta. Así que te invito a que te suscribas y a que veas algunos de estos vídeos que te van a aparecer en pantalla. Muchas gracias por todo, no te olvides dejar tu comentario y nos vemos la semana que viene.